Buenas tardes, venimos del Centro Universitario UTEC a hacer una entrevista sobre lo que viene siendo psicología forense. Estamos cursando tercer semestre de psicología y pues me presento, mi nombre es Aldo Ramírez. Daniela Santos. Mitzi Espino. Vanessa García. Mucho gusto. Mucho gusto, señor. Yo soy el doctor Humberto Madera. Estudié psicología en la Universidad de Guadalajara, licenciatura general, como sale en una psicología. Antes de salir, cursé un diplomado en psicología jurídica y criminológica. Luego hice la maestría en ciencias del comportamiento con especialidad en neurociencias. En realidad, no hice neurociencias como tal, porque mi tema fue sistemas expertos. Sistemas expertos para clasificación electroencefalográfica. Después inicié el doctorado y al año de cursar el doctorado aquí me fui con una beca a Alemania durante 2 años para estudiar sobre sobre inteligencia artificial. Y entonces, básicamente inteligencia artificial en el área de, ¿cómo se llaman? Redes neuronales artificiales. Después volví y no tenía beca, no tenía trabajo, no tenía dinero. Y empecé a hacer periciales, las periciales que había comenzado a hacer antes de irme. ¿Sí? He cursado también diplomados sobre derechos humanos y sobre mediación. Me gradué del doctorado hasta el 2006, 3 años después de que volví. Soy perito desde el 98. Bastante tiempo ya. Sí. Ahorita estoy en las listas federales, soy uno de 2 peritos en psicología en el estado de Jalisco. De hecho, hasta el año pasado era el único, porque la perito que acaba de entrar en las listas de este año. Y soy perito en las listas del estado, pues casi desde el 99, un año después. En el 98 estaba en las listas del Supremo Tribunal de Justicia. Nos gustaría saber por qué eligió psicología forense. Lo elegí porque creo que las características de personalidad que uno tiene y el gusto deben de compaginarse para elegir el área en la que uno va a ejercer. No me gustó la psicología infantil cuando estaba estudiando, realmente no. La psicología clínica, como la mayoría, tiene que ver con problemas normales de pareja, de educación de los hijos, de disciplina, de depresión, ansiedad, me aburría. Cuando estuve en el diplomado de psicología jurídica y criminológica y en las clases de psicología anormal, me interesó ese tipo de conductas. En ese sentido, esa parte de la curiosidad me gustó para ejercerla. Cuando conocí los peritajes y empecé a hacer peritajes, el área jurídica me gustó. Moverme en juzgados, ir a audiencias, presentar documentos, recibir documentos, citaciones, ese tipo de cosas me resultó cómodo. Quizá porque antes yo había estado en un medio altamente estructurado y jerarquizado como la Fuerza Aérea, en el Ejército. Estuve 5 años y medio mientras estaba cursando la carrera, con eso pagué mi carrera. ¿Sí? Entonces, estando en una organización altamente estructurada, ¿sí?, me permitía conocer cómo moverme y además las órdenes también son en papel, muy parecidas a las órdenes que se dan en los juzgados y a los movimientos que se hacen ahí. Ir a una cárcel también me resultaba cómodo, porque también hay jerarquías, porque hay mando, porque hay ese tipo de cosas. Entonces me sentí cómodo moviéndome en ese medio. Además, te digo, en ese medio hay personas que hacen cosas que la mayoría de la gente no hace. Entonces me resultaba también interesante, ¿no? Por eso elegí esa carrera. Bueno, esa área, pues. Además, cuando estudié la maestría, lo que una maestría en ciencia te entrena es para hacer investigación en ciencia. Una pericial en realidad es una investigación de caso, una investigación científica de caso. Entonces yo tenía muchísima mejor capacitación que el resto de los peritos con los que yo competía, Sí. porque yo me había formado con capacitación en investigación científica. Hasta la fecha, creo que esa parte, la capacitación en investigación científica, me permite ser muchísimo mejor perito que lo que yo podría haber sido tomando cursos de peritaje y todo lo demás, pero sin entrenamiento en ciencia. Sí. Eso me da ventaja. Así es. ¿Qué es la psicología forense? Es la aplicación de los métodos psicológicos
dentro de un área legal. Cualquier cosa donde apliques la psicología en un área legal, estás aplicando psicología forense o psicología legal. Digamos, hay muchísimas conductas humanas que están regidas por la ley. Cuando alguna de esas conductas humanas es evaluada, es investigada, es lo que sea, por la psicología, estás aplicando psicología legal. ¿Nos podría decir cómo surge la psicología forense? Forense surge muy parecido a la medicina forense. Cuando alguien que ejerce la ley y que juzga las conductas tiene que saber algo para lo que no fue entrenado o lo que no fue capacitado, requiere llamar a un experto en ese algo. Digamos, la medicina forense surge cuando quienes imparten la ley querían saber si la persona muerta se había muerto sola, le habían ayudado o ella se había ayudado. ¿Sí? Entonces llamaban a un experto en esa área, en este caso un médico, para que le hiciera una necropsia y entonces dijera, ¿sabes qué? Si se murió solito o si le ayudaron. Ok, cuando alguien que imparte justicia requiere saber si una persona está bien de sus capacidades o está mal de sus capacidades, ¿sí? Entonces tiene que llamar a alguien experto en esas capacidades. Y ese alguien, hablando de capacidades intelectuales, es el psicólogo. Ahí comienza la psicología jurídica. O sea, fuera del contexto legal no hay psicología jurídica, hay psicología educativa, hay psicología laboral, hay psicología deportiva, hay psicología de lo que tú quieras. La psicología jurídica surge en virtud de que se requiere un conocimiento de esos dentro de un juicio o de un contexto legal. ¿Qué nos podría platicar sobre qué tan fácil es estudiar psicología forense, aquí en Jalisco? Súper fácil. Si se trata de estudiar, pues nada más es cuestión de leer, es cuestión de practicar, es cuestión de... Ya, eso es muy sencillo. Si se trata de buscar dónde, es la cosa complicada. Okay. ¿Sí? Porque aunque ya hay diplomados, incluso aquí en Jalisco ya hay una maestría en psicología jurídica, criminología y ciencias forenses en Ciudad Guzmán. La acaban de abrir apenas este año. ¿Qué más? Hay algunos diplomados que se ofrecen. Hay diplomados gratuitos que ofrece el Consejo de la Judicatura del Estado en la Ciudad Judicial que tienen que ver con cuestiones de psicología y que tienen que ver con cuestiones de peritajes, por ejemplo. Eso es psicología jurídica también. Pero no hay mucho donde buscar. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, digo, estudiar no tiene problema. Porque se estudia igual que como cualquier otra cosa que estudies. Sí, claro. Encontrar dónde, esa es la parte complicada. ¿Sí? Existe un congreso, creo que un congreso anual sobre criminología y que trata asuntos de psicología jurídica que se hace en Puerto Vallarta, que también en ese sentido ya tiene varios años y ya se ha convertido en una referencia. Hay otro congreso, pero no está en Jalisco, creo que lo hacen en Puebla, que también tiene que ver con psicología, criminología. Muchos de los congresos de criminología meten una buena parte de psicología jurídica y una buena parte de medicina. ¿Usted está activo en estas conferencias que menciona? O sea, ¿asiste o lo han invitado? Muchas veces me han invitado. De hecho, acabo ayer de dar una conferencia en CUCS acerca de cómo se elabora un dictamen pericial. Ahorita tienen un congreso estudiantil en CUCS que habla precisamente sobre nuevas perspectivas de psicología y una de las que metieron es psicología jurídica. Bueno, ya nos había mencionado que al regresar de la maestría, de la especialidad ¿Del doctorado de Alemania? se dedicó al peritaje para tener ingresos económicos. Así es. Y nos gustaría saber en cuanto a bolsa de trabajo, si un egresado de esta maestría puede encontrar un trabajo fácilmente aquí en Jalisco. Definamos fácilmente. Tener la oportunidad de trabajar en donde él quiera y obtener el trabajo rápido. No, si una cosa vale la pena, no es rápido y no es donde quiera. Entonces, vamos por partes. Un psicólogo jurídico puede trabajar en algunas áreas. Algunas son institucionales y otras son particulares. Institucionales. Puede entrar a la policía como psicólogo de la policía. En virtud de que se abran plazas en la policía, se oferte y se concurse para ello. ¿Sí? Ok, otra un poco más difícil, puede entrar al ejército, también tiene psicólogos del ejército. Otra,
puede, en virtud otra vez de plazas y lugares y todo eso, entrar como psicólogo penitenciario, sea estatal o sea federal. No se abren las plazas siempre, ¿sí? Se tardan un poco. Y una que también es bastante complicada es tener una plaza en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. ¿Sí? Todas esas son institucionales. Ok, no institucionales. El perito puede dar clases. Habemos muy pocos peritos y si una universidad quiere ofertar una materia optativa sobre psicología jurídica, criminología, alguna cosa de esas, hay poca gente que las puede impartir. De hecho, hay veces que las clases en psicología jurídica le imparten criminólogos. ¿Sí? Entonces, para dar clases sí hay suficiente oferta. ¿Sí? Y hay un montón de universidades en Jalisco, entonces sí se puede. Ahora, la otra área particular, abres un consultorio y te empiezas a clientar. ¿Qué requieres para eso? Como la mayoría de nuestros clientes son abogados. ¿Por qué? Porque ellos llevan el juicio y las periciales son parte de las pruebas que ellos ofertan. Entonces necesitamos que ellos nos contraten. Eso quiere decir que tienen que mandar a hacer un montón de tarjetas y algunos trípticos e ir y repartir a todos los bufetes de abogados y a todos los juzgados para que ellos sepan que ustedes existen, hacen ciertas cosas y los llamen. Pues fácil no es. Pero estamos hablando de que esto es un nicho y que el perito es una persona escasa. Si se da a conocer, lo llaman. Si es bueno, lo siguen llamando. ¿No? Si no se da a conocer, olvídalo. No es como poner un letrero de psicología clínica y que un montón de mamás que viven alrededor te lleven a sus niños para que se los arreglen. Que esa es la creencia habitual, ¿no? Sí. No necesitas publicitarte, pones un letrero. En este caso sí necesitas, porque no cualquiera requiere a un perito o a un psicólogo jurídico. ¿Sí? También por lo mismo de los costos, ¿no? No es tan- No solamente por los costos, por la especialidad. Un psicólogo jurídico debe de saber lo suficiente de leyes como para saber cuáles son sus obligaciones, sus deberes, sus derechos en el área en la que está actuando. Esa es la parte que muchísimos no saben. ¿Sí? Es la parte que limita. El psicólogo sale y sabe hacer un reporte, pero no sabe hacer un dictamen. ¿Sí? Sabe hacer una evaluación, pero no sabe qué requisitos tiene esa evaluación frente a un juzgado. Ya no es lo mismo. Entonces, esa es la parte que limita. Hablando de costos, no. ¿Por qué? Porque en la población hay un montón de gente que es capaz de comprarse un Rolls Royce, o un Mercedes, o un BMW. ¿Sí? Y no por el costo dejan de vender los BMW, ¿verdad? Porque hay mercado para ello. Ok, hay mercado para las periciales. Ningún problema. ¿Qué relación tienen los estudios de psicología forense con los de criminalística? Con los de criminología, perdón. Ok. Bien, la criminología estudia la conducta criminal, pero desde el punto de vista diferente a la psicología, es decir, el acto como tal. En psicología se estudia a la persona no solamente por el acto, sino por las motivaciones y aquellas cosas que lo llevan a hacer algo. Estudiamos a la persona como persona, independientemente si el sujeto es criminal o no. En la criminología no, se estudia exclusivamente al criminal. Tiene otra variante, la victimología. Entonces, en criminología se estudian esas dos cosas. En psicología no, estudiamos personas en general. Psicología jurídica estudia personas que están involucradas en un contexto legal. No significa solamente criminales. Ejemplo, casarse no es un delito, pero tiene requisitos legales. Divorciarse tampoco es un delito, a menos que le rompan el corazón a alguien, pero tiene requisitos legales. Para poderse divorciar se requiere en muchos lugares tener una causal. Algunas de esas causales son, por ejemplo, incompatibilidad de caracteres, ¿no? Tener, ¿sí?, enajenación mental, le llaman. Ok, los psicólogos pueden probar esas dos cosas. ¿Sí? Es uno de los ejemplos. Violencia intrafamiliar. También los psicólogos pueden determinar si hay secuelas de violencia intrafamiliar. ¿Sí? Entonces, para divorciarse, hay personas que requieren acudir con un abogado que contrate a su vez a un psicólogo para que éste pruebe una de esas causales. Pero no estamos hablando que trata con gente criminal. Divorciarse no es de criminales, no es un delito. ¿Sí? Ok, imaginemos que alguien quiere adoptar a un niño. Adoptar a un niño no es una conducta criminal, pero está regida por la ley. Se requiere saber si los papás están sanos, física y psicológicamente. ¿Quién va a evaluar psicológicamente a los papás? Un perito.
¿sí? Estamos hablando entonces que evaluamos personas que no son criminales, pero que están dentro de un contexto legal, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Bastante, gracias. Creo que hay muchos mitos alrededor de... Sí, se piensa que los psicólogos jurídicos solamente revisamos criminales. No es cierto. Revisamos toda aquella conducta regida por la ley. Pero hay conductas regidas por la ley que son ilegales, como matar a una persona, y hay conductas regidas por la ley que no son ilegales, como divorciarse o adoptar. ¿Sí? Entonces sí. Muy claro. Claro. En cuanto a las interrogaciones que se les llegan a hacer a los agresores o criminales, un psicólogo forense está presente en... ¿Interrogaciones en qué? ¿Tú te refieres en el juzgado, en el juicio o a qué? Sí, sería en un juicio, ¿no? Sí, en el juicio. Estar presente en cuanto a la persona lo arrestan y comienzan a hacerle... No tienen idea. Ok, ¿te refieres durante el interrogatorio después del arresto? Ajá. ¿Para qué quieres un psicólogo ahí? No, cuando se presentan, Como un perdón, caso, poner un ejemplo de... no sé si torturas o una negligencia por parte de la policía hacia la persona. ¿Para qué querrías un psicólogo ahí? Es que el asunto es muy sencillo. Si al sujeto lo torturan, lo más seguro es que no quieran un psicólogo cerca. De hecho, no quieren un testigo cerca. Claro. Si el psicólogo está cerca, lo más seguro es que el psicólogo sea testigo, pero no es un profesional actuando en ese momento, es un testigo. ¿Sí? Es igual que si fuera un ingeniero, o que si fuera un barrendero, o que si fuera un repartidor de pizzas. Si está presente, es un testigo de lo que está pasando, pero no está ejerciendo su profesión ahí. ¿Sí? A menos que el psicólogo esté asesorando a los torturadores acerca de cómo torturar, cosa que no sucede. Pasa con los médicos, pero con los psicólogos no. ¿Sí? Entonces lo que se hace es que después de que lo torturaron y una vez que ingresa en el juicio y que tiene que defenderse, ¿sí? En el antiguo sistema, él muchas veces era forzado a firmar una declaración, lo que se llama una declaración ministerial, donde él aceptaba haber hecho todos los ilícitos de lo que se le acusaba. Esa declaración es una prueba en su contra en el juicio. Una vez entrando en el juicio, el sujeto tenía que defenderse y tenía que probar que esa prueba fue sacada ilegalmente bajo tortura. Entonces contrata a un psicólogo y a un médico, tiene que ser los dos, para que hagan una valoración física y psicológica y determine si él fue efectivamente torturado o no. Pero eso es después, ¿sí? No van a querer un psicólogo ahí mientras le pegan y le preguntan: ¿quién es tu jefe? Psicólogo, ¿está bien? No, o sea, ¿qué tiene que hacer un psicólogo ahí? ¿Sí? No había nada que hacer. Cierto. Disculpe, investigando antes sobre psicología forense en una exposición que tuvimos, encontré algo sobre una autopsia psicológica. Autopsia psicológica. ¿Que nos podría platicar cómo es una autopsia psicológica? Ok. Es una de las muy pocas investigaciones retrospectivas que se hacen sobre una persona muerta en psicología. Los psicólogos hablamos con la gente, por eso cuando queremos impresionar a alguien le decimos: soy psicólogo forense, y la gente tiene un choque cognitivo porque no entiende qué hace un psicólogo que habla con la gente, con una persona que ya no puede hablar normalmente. ¿Sí? Ok, es de las pocas investigaciones de forma retrospectiva que se hacen sobre una persona muerta. ¿Cuándo se ordena una pericial de esas? Cuando no se sabe si fue un accidente, un suicidio o un homicidio. Tres cosas posibles. ¿Sí? Cuando los elementos criminalísticos de ese lugar no permiten diferenciar lo que hay ahí. Entonces puede ser que el sujeto lo hayan ayudado a suicidarse, ¿sí? Pero lo hayan hecho pasar como un suicidio. Puede ser que el sujeto se haya accidentado realmente, pero parezca un homicidio. ¿Sí? ¿Qué hace el psicólogo entonces? Entrevista a todos los del círculo cercano de esa persona, revisa todos los escritos que en los últimos momentos él pudo haber hecho, como escritos escolares, cumplimiento de tareas, diarios, cualquier otra cosa, para determinar su estado emocional antes del evento y tratar de relacionar si ese estado emocional tiene un vínculo con esa acción, la acción supuesta de suicidio, por ejemplo. ¿Sí? Si el sujeto no presenta depresión, se iba a casar en 3 días, estaba súper animado, era muy difícil que se colgara. ¿Sí? Entonces no correlaciona.
¿sí? Eso es lo que hace una autopsia psicológica. ¿Sí? Buscar de forma retrospectiva elementos que permitan identificar el estado emocional más adecuado, objetivamente, al momento anterior del evento. ¿Sí? Y con ello tratar de correlacionarlo con el evento. Eso es. Como psicólogo forense, ¿cuál es el trabajo más difícil que le ha tocado desempeñar? Es que no hay trabajo difícil, es relativamente O el más sencillo. como interesante que le haya Algo impactante. Interesante. exacto. Muy o que ha posiblemente, marcado su trayectoria. muy posiblemente hubo un caso, era su primer homicidio, pero yo casi estoy seguro que era un psicópata adolescente al que yo evalué. Digo muy posiblemente porque en ese sentido, pues lo agarraron después del primer homicidio y mató a una persona muy, muy cercana a él, más importante que su mamá. ¿Relación sentimental o...? No, era su nana. Lo había cuidado esa mujer mucho más que su mamá, más tiempo que su mamá. Okay. Era como su mamá. La mató para robar el lugar donde ella vivía. Pensó equivocadamente que había dinero en ese lugar. No lo había. La mató con una piedra, le destrozó la cabeza. Y el muchacho tenía 19. Creo que no. Iba a cumplir 19, tenía 18 apenas. Cuando yo le entrevisté, el sujeto no tenía reacciones emocionales de nada. De nada. No había culpa, No había culpa. Era de los muy pocos que siendo tan jóvenes, sin experiencia en este tipo de cosas, no tenía culpa. La mayoría cuando hacen su primera barbaridad, presentan culpa. La mayoría presenta cierto pesar, remordimiento y cosas así. Arrepentimiento escaso, pero lo presentan. Este no presentaba nada de eso. Y por la significación de la persona a la que había matado, debería de haber presentado algo que no lo presentaba. No es raro ver en personas ya grandes que llevan años delinquiendo, pues ese tipo de reacción o de falta de reacción. ¿Sí? Pero en alguien tan joven no era común. De las problemáticas que presencia en su trabajo, ¿cuáles son las que más suceden? Ahorita yo lo que más hago es evaluaciones de tortura, evaluaciones federales de tortura. Ese es el mayor trabajo que tengo ahorita. Quizá porque entraron los juicios orales y todos los juicios anteriores tienen órdenes de reposición por fallas en los derechos humanos. Y una de las reposiciones que se ordena es la evaluación de tortura. ¿Sí? Entonces, por eso. ¿Le ha tocado estar como en un caso de abuso sexual a menores o algo así? Sí me ha tocado estar en casos de abuso sexual a menores. No me gusta mucho trabajar con menores, realmente no. Prefiero trabajar con asesinos o con adultos. Pero sí he estado en abuso sexual a menores. ¿No causa algo de miedo en usted trabajar con asesinos? No. ¿Ha recibido algún tipo de amenazas al tratar algunos ¿A casos? un perito no lo amenaza? Claro que no, por supuesto que no. Y no lo amenaza por una razón muy sencilla. El que promete la libertad o promete algo es el abogado, el perito no. Y si amenazan al perito, el perito renuncia a su cargo y se quedan sin perito. Y no hay manera de forzarlo. Al perito no lo pueden amenazar. O sea, no tendría caso amenazar al perito. ¿Sí? Porque los peritos trabajamos en virtud de lo que el abogado establece para su estrategia legal. El que establece la estrategia es el abogado. Entonces, si amenazas al perito y dices, yo quiero que digas que estoy loco, ¿sí? El perito renuncia al cargo. Renuncia por motivos personales y ni siquiera tienes que aclarar para qué. Y se quedó sin perito. Y tiene que buscar a otro a ver si lo puede amenazar para eso. ¿No? Imaginemos que dice, tú tienes que decir que yo estoy loco. Ok, y el perito entonces dice que sí. Porque en Jalisco de repente existe la ley de la plata o plomo. Si lo ponen en la disyuntiva, el perito dice, perfecto, está loco. Y lo presenta al juzgado. Y el juez cuando lo lea va a encontrar que es perfectamente ilógico esa conclusión, ese diagnóstico. Porque además el juez va a tener otras periciales para comparar. ¿Qué va a pasar? Esta pierde valor. No le sirvió de nada. ¿No hay Por eso. cargos hacia el perito? Sí puede haber. Sí puede haber, si miente, por supuesto. Pero luego les explica el perito que lo amenazaron, le pusieron entre plata o plomo. Y bueno, no te creas que es tan fácil, pero no es común. No es común.
¿Consideraría que es un trabajo de bajo riesgo? Consideraría que es de más bajo riesgo que trabajar en un psiquiátrico. Las cárceles son muchísimo más seguras que un psiquiátrico. De hecho, es de más bajo riesgo que trabajar como chofer de Uber. ¿Es en serio? Sí. Los choferes de Uber se accidentan muchísimo más seguido que el resto de la gente, porque trabajan en la calle, con un montón de vehículos que transitan a su alrededor. Los accidentes de tránsito en Uber son muy elevados. Asaltos. Sí, es muchísimo más complicado eso que trabajar como perito en una evaluación de un asesino. ¿Hay alguna recomendación que tenemos compañeros que les interesa estudiar psicología forense, concluyendo la carrera de psicología? ¿Alguna recomendación, un consejo que guste darles a mis compañeros? Que no se esperen a terminar la carrera, que ahorita pueden tomar cursos, tomar diplomados, ir a congresos, escuchar conferencistas, comprar libros, leer libros, ¿no? Irse como practicantes al consultorio de un perito si lo conocen, tratar de conseguir prácticas en el Instituto Jalisciense o en la Procuraduría, o mínimo en el DIF, donde haya mujeres maltratadas o niños en conflicto, desde ahorita. Si se esperan a que terminen, están fuera de tiempo, porque ustedes cuando terminen van a competir en un entorno laboral contra otros. El que esté más preparado en el momento en que empiece va a conseguirlo, el otro no. Si ustedes esperan a terminar para empezar, hay otros que desde antes ya empiezan a hacer prácticas. Aquí en mi oficina tengo una practicante que está en, creo que séptimo o octavo de la carrera. Tiene 2 años conmigo haciendo periciales, ha entrado a todas las prisiones que hay en Jalisco, incluyendo las de alta seguridad muchas veces, y puede ser una pericial mejor que algunos peritos profesionales que he visto, y todavía no termina la carrera. ¿Qué crees que va a hacer cuando termine? Va a tener competencia. Si alguno de tus compañeros que se esperó hasta terminar para empezar va a competir con ella por un puesto en la Procuraduría o por un puesto en el instituto, se lo va a barrer, se lo va a trapear. Fácil. Entonces que no se esperen. ¿Les interesa? Desde ahorita. Hay un montón de lugares para practicar. Y si tú le dices a uno de esos lugares que quieres practicar gratis, te dejan entrar. Mejor. Así es sencillo. Cuando uno está en la etapa de aprender, uno tiene que hacer trabajo gratis para aprender. Entonces, si tú le dices no sé, a la encargada del DIF en algún lugar, yo quiero hacer prácticas aquí, ¿qué quieres que te firme para que tú me dejes entrar y me asignes con una psicóloga que haga, no sé, entrevistas a mujeres maltratadas? Te van a dejar hacerlo. ¿Sí? A cambio de eso, yo te arreglo el archivo, te transcribo lo que quieras, ¿ok? Y tendrás una práctica real que la universidad no te puede dar. Porque en la universidad tendrás una materia de entrevista donde harás una entrevista en el semestre y será una entrevista simulada. Okay. Y ahí tendrás entrevistas reales. Si vas a la Procuraduría y le dices, oigan, soy psicólogo, yo quiero estar cerca de el área de psicología que ustedes tengan, díganme si necesitan que les firme como aspirante, como practicante, como lo que quieran, ¿sí? Y saben hacer algo, muy posiblemente les den la oportunidad. Y eso les da entrenamiento. Cuando yo me entrené en esto, claro que hice un diplomado en psicología jurídica y criminológica, y después del diplomado no sabía hacer nada de periciales. Tenía toda la teoría y no sabía dónde estaban los juzgados. No tenía idea de cómo hacer un escrito para escribirle algo, pedirle algo al juez. No tenía idea de cómo interpretar un escrito que el juez me mandara, si es que me mandaba alguno, ¿no? Cómo decirle cuánto iba a costar la pericial, cómo decirle en qué momento, qué día, a qué hora quería yo que mandara a la persona para evaluarla, cómo rendir la pericial, qué partes tiene. No sabía nada de eso. ¿Qué hice? Me le pegué a una perito que era compañera mía en la maestría y que ya tenía años practicando. Ok, me convertí en su sombra. Así de sencillo, ¿no? Entonces, si alguien tiene ganas de eso, hay muchas maneras de hacerlo, pero tiene que empezar ya. Si se esperan a terminar, empezaron tarde. Empezaron tarde. ¿Toda persona tiene derecho a un peritaje psicológico? No. ¿Por qué? Toda persona tiene derecho
a una impartición de justicia pronta y expedita. Eso no quiere decir que tengan derecho a una pericial. La pericial, dijimos, es parte de una estrategia legal. ¿Sí? Si el abogado la establece como parte de la estrategia, entonces sí. Pero si no, no. Hay algunas periciales que son ordenadas por el juez. Ejemplo, las periciales de tortura, que no las pides, pero si el juez considera que se violentó tu derecho, el juez la ordena. Y ahí sí tendrías derecho a ella, porque es parte de la justicia a la que tienes derecho. ¿Sí? Pero imaginemos, por ejemplo, que una persona se quiere divorciar. Para divorciarse requiere una pericial de que su esposo la ha estado maltratando. Sorry, no tiene derecho a ella, a menos que ella lo pague. Así de sencillo. ¿Sí? ¿Y a qué se debe eso? Porque en el aspecto penal sí tiene la obligación el Estado de proveerte, en el aspecto civil no. Una persona quiere adoptar a un niño, perfecto, y hay un montón de requisitos, y uno de los requisitos es que estén bien psicológicamente. Para probar eso requieres una pericial. Ok, el Estado no te va a proveer una pericial de esas. Te interesa adoptar un niño, tienes que hacer el gasto y tienes que tú proveértela. ¿Sí? Pero si una persona la acusan de un crimen y ella dice, no, es que yo no supe qué pasó, ¿sí? No supe qué pasó, alguien, por decir algo, alguien me intoxicó y yo no supe lo que hice. Necesita entonces una pericial para saber si estaba intoxicado, si fue contra su voluntad y hasta dónde pudo haber hecho lo que dicen que hizo. ¿Sí? Aspecto penal. Si no lo tiene, el Estado lo tiene que proveer. ¿Sí? Otra comparación. Si alguien quiere adoptar, requiere muchas veces un abogado para hacer el trámite. El Estado no se lo provee. Pero si alguien está siendo acusado de un crimen, requiere un abogado para defenderse. Si no lo tiene, el Estado se lo provee. ¿Sí? Entonces, acá tiene derecho, acá no. No podría sostenerse un Estado así. El costo sería muchísimo más grande que los que todos los miembros del Estado aportan con que lo pagarían. Si así, hay problemas. Entonces, no es que tengan derecho a una pericial, no, tienen derecho a la justicia, a una justicia pronta y expedita. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que dentro de eso se encuentre la pericial, no necesariamente. Es por eso que los abogados son quienes buscan y ellos establecen la estrategia legal. ¿Sí? Ellos determinan si necesitan o no un experto para probar un punto o si no lo necesitan. Así de sencillo. Una persona que está encarcelada y que además fue torturada para firmar, como lo mencionó anteriormente, ¿él lo puede solicitar o tiene que pedirlo obligatoriamente el abogado? No, él lo puede solicitar, es parte de su derecho. O sea, de hecho, él lo puede manifestar. Se supone, sobre todo con las leyes del 2008 para acá, que si él lo manifiesta, el juez lo tiene que ordenar. Antes tenía que solicitarlo su abogado y aún así a veces no le hacían caso. Ahora no, si él lo manifiesta, el juez lo ordena. Así es. Varía de juzgado a juzgado, porque hay juzgados en los que no, hay criterios en los que no, pero está obligado por eso. Sobre lo de las autopsias psicológicas, porque cada cadáver que se encuentra, ¿se le realiza una autopsia psicológica o solo a una específica en la que se tiene duda el curio? Muy sencillo. Si al sujeto lo encuentras con un montón de balazos de ráfaga de arma tipo narco, ¿se suicidó? No. ¿Habría duda entre si es suicidio o es homicidio o accidente? No. Si no hay duda, no hay por qué ordenarla. Pues si no tienes duda de si fue homicidio, suicidio o accidente, no se ordena una pericia de esas. Es decir, que son muy tardadas y son muy caras. Son las más caras que hay. En psicología esas son. ¿Cuál vendría siendo un costo aproximado de una autopsia de este tipo? Ok, si te consigues a alguien que lo haga económicamente, te podría costar arriba de 20,000 pesos. Pero te podría llegar a costar 50,000 pesos. Dependiendo de a cuánta gente hay que entrevistar, cuántos documentos hay que revisar y hasta dónde le vas a escarbar en la vida de la persona que hay que investigar. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de que vas a hacer 10 entrevistas
y vas a revisar todos sus documentos, su asistencia a la escuela, su asistencia a los trabajos, ¿sí? Va a ser una investigación de campo bastante grande. ¿Ok? Son un montón de horas, un montón de documentos que hay que revisar. ¿Sí? Es un montón de trabajo y el trabajo cuesta. Sí, claro. Y esa persona que va a realizar ese tipo de autopsia psicológica tiene el derecho de poder invadir la privacidad hasta donde él quiera, o hay alguien que le ponga un límite de hasta aquí puedes llegar. En México no puedes invadir la privacidad de quien tú quieras a menos que un juez te lo ordene. Entonces, no. Los únicos que tienen derecho a invadir la privacidad y bajo el ordenamiento o el permiso de un juez son los órganos de control, las policías, los militares. Los civiles no. Entonces, si tú vas a evaluar a cualquiera en psicología, requieres una carta de consentimiento informado. Y si la persona no te la da, tú no lo puedes invadir. Así de sencillo. ¿Sí? Tú no lo puedes forzar ni siquiera que se presente a contestarte una entrevista. No digo una evaluación, una entrevista. A diferencia de otros organismos que sí lo pueden forzar. Es decir, si la policía lo llama o si un juez lo llama, se tiene que presentar. Si no se quiere presentar, tendrá que ampararse y hacer otro tipo de movimientos. Pero tiene que. ¿Sí? Un civil no. Para una evaluación psicológica no. Tienes que tener una carta de consentimiento informado. No puedes invadir la privacidad de nadie. Si la persona dice no, es no. Y en ese momento tú levantas un escrito diciendo no y se lo presentas al juzgado para que él haga lo que considere conveniente. ¿Sí? ¿Cómo aplica sus conocimientos de neurociencias en esta área? Poco se aplica. Poco se aplica. En ocasiones nos toca evaluar inteligencia, por ejemplo. ¿Ok? Agarramos algunos test de inteligencia. En ocasiones tenemos que evaluar si alguna lesión en el cerebro pudo haber afectado la personalidad. ¿Ok? Pues agarras algunos neuropsicológicos y lo aplicas. Pero son pocas las veces. Pocas las veces. Creí que se usaba con más frecuencia. No, todo el tiempo. porque las preguntas que normalmente el juez hace son relativamente sencillas. O sea, no tienen que ver con neurociencias. Tienen que ver con personalidad o tienen que ver con acciones, tal cual. Nada más. Estados emocionales. Muchísimas de las veces nos preguntan sobre estados emocionales. Es muy, muy sencillo. La herramienta que usted más utiliza para llevar a cabo su trabajo de psicólogo forense sería la entrevista o... La entrevista es en primer lugar, pero creo que la entrevista es la herramienta más utilizada por los psicólogos en cualquier área. ¿Sí? El segundo es la evaluación de la personalidad, el MMPI. Es la segunda más usada. Así es. Junto con las proyectivas. Muchas proyectivas se aplican. ¿Podría mencionar algunas? ¿Las más? Macover y árbol, casa y persona son las más usadas. En algunos lugares se utilizan frases incompletas de Sachs, pero no las considero tan buenas, porque solamente se las puedes aplicar a unas personas, a otras no. ¿Sí? En cambio, figura humana y árbol, casa y persona lo puedo utilizar casi en cualquier persona, sin problema. ¿Ustedes se dan cuenta cuando es alterado un test proyectivo? Es que un test proyectivo no lo puedes alterar. Un test proyectivo no lo puedes alterar. Puedes saltarte la prueba, es decir, tratar de evitarla. Y si dibujas palitos y bolitas, el psicólogo dice, no se vale. Dibújame una persona de carne y hueso. Dibuja una caricatura, algo ya establecido que él ha dibujado 30,000 veces. El psicólogo dice, esta no se vale, dibújame una persona. Entonces está tratando de saltarse la prueba, pero no la puede alterar. O sea, esa acción que hace no es alterarla, simplemente está evitando. Es evitarla, porque no está haciendo la prueba. La prueba es, imagina a una persona de carne y hueso, ¿sí? Digo, cuando de repente dibujan eso, tú le haces el énfasis, dibújamela como si fuera de carne y hueso. ¿Sí? Que no sea caricatura, como esta que me acabas de hacer, y que no sea palitos y bolitas. ¿Sí? Y entonces tiene que imaginarlo y dibujarlo. Esa es la prueba. Si no lo imagina y trata de dibujarlo, no está haciendo la prueba, está haciendo otra cosa, pero no la prueba. ¿Sí? De repente yo he visto que psicólogos les permiten hacer dibujos de palitos y bolitas. ¿Y cómo vas a interpretar eso? Eso no lo interpretas. Lo que tienes ahí no es la prueba, es otra cosa. ¿Sí? Hay quien dibuja el pato Donald. Eso tampoco es la prueba, ¿no? Entonces no puedes interpretar eso, esa no es la prueba. Estás saltándote la prueba, pero no le estás alterando.
¿cómo podríamos suponer una alteración? Que al sujeto un psicólogo experto le diga, dibújalo así, y lo ponga a practicar, ¿sí? 100 veces para que el dibujo salga como el psicólogo le está diciendo, con las características que otro psicólogo va a interpretar. Ahí estaremos hablando de alterar la prueba. Las proyectivas son muy difíciles de alterar, ¿sí? Muy difíciles. A un menor también se le retiran o sea, se le pide que si insiste en dibujar caricatura. El dibujo no es para evaluarlo a él, sino la circunstancia que plasma en el dibujo. Los menores pueden no dibujarle cabeza, o pueden no dibujarle dedos, o pueden no dibujarle ropa, pueden no dibujarle un montón de cosas. Eso no importa. Lo que importa es a quién dibujó al lado de quién. Y eso todavía es menos importante que qué significa la emoción que tiene uno y otro. Y uno le pregunta, oye, ¿quién de estos es el más bueno? ¿Quién es el menos bueno? ¿Quién es el más feliz? ¿Quién es el menos feliz? ¿Por qué este está en la orilla? ¿Por qué este está junto a ti? Esa es la parte que evaluamos. Los dibujos en sí no. Si tú agarras un dibujo de un niño y le dices, interprétamelo, olvídalo. Vas a interpretar menos del 10% de lo que realmente es la prueba. La prueba no es esa. La prueba es, oye, ¿y por qué tu papá está aquí? Porque de repente interpretamos directo sobre el dibujo con un montonón de errores, ¿sí? Es que el papá, como no lo puso cerca, quiere decir que tiene menos afecto. No, pregúntale. No lo supongas, pregúntale. Oye, ¿y por qué tu papá está acá? Es que se fue de viaje. Ok, ¿qué tiene que ver con los afectos? Se fue de viaje. Está plasmándote directamente lo que geográficamente en su vida así es. ¿Sí? No es nada raro que un niño que es, digamos que está viviendo una situación de divorcio de sus papás, dibuje a la mamá, está agarrando de la mano a la mamá y el papá no aparezca. Y si el psicólogo no sabe para qué es la prueba, cómo es la prueba, dice, es que el papá no cuenta en su vida. No, es que el papá no está ahí. Y su concepto de familia es la que está dentro de las 4 paredes. Su papá no. Pregúntale, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, con los niños no nos importa si le pone ropa, no le pone ropa. Eso es lo menos importante. Con el adulto sí. Pero con el niño no. Con el niño importa la dinámica que plasmó. Y luego la interpretación que él le da. Entonces, aquí el 90% no es cómo lo dibujó, sino después de lo que lo dibujó, ok, ahora dime este personaje, y este personaje, y este personaje, ¿qué están haciendo? ¿No? Dame un segundo. Barragán. Rubén, estoy en una reunión. ¿Te hablo al rato? Sale. Entonces podría, pues no sé, en lo que nos acaba de decir, se podría interpretar como este tipo el de dibujo casi persona sería muy utilizado para cuando se quiere mostrar si hay violencia intrafamiliar, ¿no? O algo así. Bueno, se usan varios para violencia intrafamiliar, ¿sí? Árbol casi persona podría utilizarse para violencia intrafamiliar, ¿sí? Pero el dibujo de la familia es mucho más útil, porque el dibujo de la familia te permite interpretar los miembros de la familia, cómo están, ¿sí? Habrá que ver qué tipo de violencia. La violencia física es relativamente fácil, ¿sí? La violencia sexual es un poquito más complicada. La violencia económica en los niños es difícil de identificar, ¿sí? Ellos no se dan cuenta, ¿sí? Entonces depende del tipo de violencia. Hay que ver qué es la prueba más adecuada. Familia sería, si estamos hablando de proyectivas, si estamos hablando de dibujos, bueno, sería una de las más adecuadas, ¿sí? Pero sobre todo los antecedentes. Los niños son malos actores. Eso quiere decir que un niño que esté afectado lo actúa, ¿sí? Si un niño tiene pesadillas durante 3 semanas, ¿sí? Entonces estamos suponiendo que algo está pasando con el niño. Pero si el niño, por ejemplo, se porta rebelde cuando regresa con el papá, no necesariamente significa que el papá lo esté lastimando, porque no hay conductas anteriores, ¿sí? Es que el papá lo amenaza. Ok. En un adulto funciona la amenaza y el adulto podría contenerse, en un niño no. Si a un niño lo amenazas, entonces tiene reacciones de miedo, ¿sí? Por otro lado, tiene un montón, porque la amenaza es un peligro que él no puede contener.
Entonces, en ese sentido, si la mamá no observó nunca nada, o una de dos, estamos ante un sistema familiar que no tiene supervisión o que su supervisión es terriblemente deficiente, como en el caso de familias disfuncionales donde sus miembros son drogadictos, por ejemplo. Nadie nota qué les pasa a los demás. Pero en una familia integrada, las mamás notan cosas, ¿sí? Si esas cosas se siguen repitiendo, es posible que haya un factor ahí. Pero si la mamá nunca notó nada y te dice, es que, pues, ella le dijo a su prima, pero no notaste que tuviera pesadillas, no cambió su forma de comer, su forma de vestir, su forma de comportarse, su forma de abrazarte, ¿no? Estás malinterpretando. Digo, a menos que estamos hablando de una familia perfectamente disfuncional, donde la mamá no nota nada, ¿no? Y sí las hay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los niños no saben actuar. Si a un niño lo amenazas, se le nota. Se le nota. A un adulto lo amenazas, podría, ¿sí?, disimular. Entonces, ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que marca entonces la conducta? ¿Para qué utilizamos las pruebas? Para verificar la conducta anterior. No en ese momento, no. Utilizamos las pruebas para la entrevista, muchas veces. Entonces le preguntamos cosas del papá sobre la figura del papá. Porque en la entrevista directa el niño no nos dice nada o no le parece adecuado hablar del papá. Pero cuando lo dibujó o cuando no lo dibujó, es más fácil preguntarle, oye, ¿y tu papá por qué está aquí? Oye, ¿y aquí tu papá está sonriendo o no? Oye, ¿y si tu papá está sonriendo, por qué sonríe? Y si no, ¿por qué no sonríe? Y si tu papá está, ¿por qué está? Y si no está, ¿por qué no está? Y entonces el niño habla del papá. Pero sentarlo a platicar con él del papá a veces es complicado. Entonces, en ese sentido, la utilidad de las pruebas en los niños tiene otro matiz diferente a la de los adultos. ¿Sí? Lo de los adultos casi podemos separar la prueba y la entrevista. En los niños no. La prueba tiene una buena parte de su peso en la entrevista que sobre ella se hace. Me gustaría preguntar acerca de informe pericial. ¿Usted ahí puede determinar si la persona a la que entrevistó o evaluó tiene que ir a atención psiquiátrica o, no sé, suponiendo que cometió un crimen? Y usted dice, no, él necesita atención psiquiátrica. Yo no puedo determinar eso lo determina un juez. Únicamente. El juez determina si la persona merece un castigo o merece una atención. Yo lo que le puedo decir es cómo está la persona. Yo le puedo decir si la persona presenta alucinaciones, presenta un trastorno diagnosticable, presenta nada o está simulando. El juez deriva un ¿Sí? El juez, en virtud de eso, ordena su internamiento en una clínica psiquiátrica o en algún otro lugar. Pero yo no le puedo decir al juez eso. Eso no es potestad del perito, es potestad del que está juzgando. ¿Sí? Yo le puedo decir cómo está. ¿Sabe que este sujeto presenta esto? Si el juez me lo pregunta, sí le puedo yo sugerir, ¿no?, dónde le podrían dar la mejor atención si es que la requiere. Pero yo no le puedo decir al juez, es que él tiene que ir. No, olvídalo, es potestad del juez. Los peritos tenemos que circunscribirnos a nuestra área. Si te sales del área, pierdes autoridad y todo lo que digas carece de valor. Esa es la regla, es muy sencillo, ¿no? No. Ok. Muchísimas gracias. De nada. Agradecemos su tiempo. Le agradezco bastante su tiempo. Came in boxes of 2, so I gave one to you. And with every moment that went by, I wanted to spend a bit more time. Moving with you is all I needed to do. And in every cloud that shapes the sky, we watched till the moon rose to the